Buenos días chicos, continuando con lo que son las sesiones de álgebra, vamos a continuar lo que es la división de polinomios. En el video anterior habíamos trabajado con explicando los métodos de división, ya sea entre monomios, entre polinomio y monomio o entre polinomios, ¿no? Hablamos del método de Horner, Ruffini y también del método clásico. En el presente video lo que vamos a encontrar son algunos ejercicios, ¿sí? Referentes a lo que es la aplicación de estos métodos de división, ¿sí? Entonces vamos a ver. Por ejemplo, en este primer problema nos piden que determinemos, ¿no? Luego de efectuar, dice la división, dice que indiquemos como respuesta la suma de los términos independientes del cociente y del residuo. O sea, de hecho que tengo que efectuar la división. El de arriba no olvidemos que es el dividendo y el de abajo es el divisor, ¿verdad? Bien, entonces lo que vamos a hacer es el esquema de Horner. En el dividendo colocamos acá los coeficientes, ¿no? Pero ten en cuenta que acá he completado cero porque no había x a la cuarta. Había x a la quinta, x al cubo, x cuadrado, había x y había el término independiente. Siempre se coloca acá de manera ordenada, ¿no? Ordenada decreciente. Ahora, en el caso del divisor, ¿sí? Colocamos los coeficientes, pero este cero está porque no había en este caso término cuadrático. Había x cubo, había x y había término independiente. Ahora, el divisor es de grado 3. Recuerden eso, al ser de grado 3, de derecha a izquierda, yo tengo que separar tres columnas. ¿Para qué? Para que acá esté apareciendo en este caso el residuo y por acá van a aparecer los coeficientes del cociente. ¿Sí? Bien. Entonces empezamos la división. No olvidemos que para dividir todo se dividía entre este elemento que era el pivote, este numerito que está acá que es el 2. Cuando tú divides 10 entre 2, es 2 sale 5. Ya. Luego este 5 lo que teníamos que hacer era efectuar o multiplicar a estos 3 para ir colocando acá en las siguientes columnas. Por ejemplo, 5 por 0 sale 0, 5 por 1 resulta 5 y 5 por menos 1 resulta menos 5. Bien, luego lo que teníamos que hacer era sumar estos dos. Sale 0, 0 entre 2 sigue saliendo 0. Recuerda que todo se divide entre esto, ¿no? Este 0 multiplica a estos 3. Diremos así, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0 y 0 por menos 1, 0 también acá. ¿Qué hacemos luego? Nuevamente estos 3 de acá vamos a sumar. Al sumar esos 3, esto sale 4. ¿Sí o no? Ya, 4 entre 2. Nuevamente hacemos la división, ¿no? Y eso sale 2. Seguimos. Este 2 multiplica a cada uno de ellos. 2 por 0 sale 0. 2 por 1 sale 1. Y 2 por menos 2 sale menos 2. Ahí está. ¿Sí? Bien, como ya llegamos al extremo derecho, entonces ahí estaríamos concluyendo con la división. Lo que tengo que hacer es sumar estos. Vamos a sumar los otros 3 también y también los otros 3. Esos que están acá van a ser los coeficientes del residuo y estos van a ser los coeficientes del cociente. Ahí está. Entonces esto significa que el cociente sería, bueno, como este es término independiente, este es término lineal y término cuadrático. Sería entonces 5x cuadrado más 2. Por otro lado acá no hay término cuadrático, sería solamente 1 por x más 1. Pero no olvidemos que lo que nos pedían determinar, ¿sí? Lo que nos pedían determinar era la suma de los términos independientes, ¿verdad? Como acá es 2 y acá es 1, ¿no? Entonces nos piden a nosotros que determinemos solamente 2 más 1 y esto sale 3. ¿Sí? Bien. Vamos con otro problema. Dice que esta división es exacta. A ver, recordemos que una división era exacta, ¿sí? Cuando, en este caso, pues el cociente, perdón, cuando el residuo era cero, ¿no? Entonces, en este caso quiere decir que el residuo de esta división tiene que salirme cero, ¿ok? Entonces, por la forma de la división tenemos que hacer el arreglo de Horner. Notemos que acá hemos colocado todos los coeficientes
de manera ordenada decreciente del dividendo, donde este 0 estoy colocándolo ahí porque no había término cuadrático en el dividendo. Acá voy a colocar también todos los coeficientes del divisor, comenzando del mayor, ¿no? Que en este caso era cubo. No había término lineal en la división, entonces por eso colocamos 0 acá. Como esto es de grado 3, debo separar 3 columnas, ¿no? 3 columnas, ¿para qué? Para dejar acá el, en este caso, resto o residuo, y por acá va a salir el cociente. Y empezamos con la división. Ya sabes que todo se va a dividir entre este 4 que está acá. 8 entre 4 sale 2. Y el 2 multiplica a los 3, ¿no? 2 por 1, 2 por 0 y 2 por menos 1. Sumamos, sale 0. 0 entre 4 sale 0. Y el 0 multiplica a los 3 números que están acá y salen estos resultados. Volvemos a sumar estos 3, sale 4. 4 entre 4 resulta 1. Y este 1 nuevamente multiplica a los 3. Y ahí están los resultados. Notemos que al sumar estos sale 0. Todavía sigo porque no he llegado al extremo derecho. 0 entre 4 sale 0. ¿Sí o no? 0 por acá. Multiplica cada uno de ellos y lo tendríamos así. Entonces, chicos, finalmente, ¿no? Finalmente por acá lo que hacemos es sumar esto, pero como es una división exacta, los resultados acá tienen que ser 0 todos ellos. ¿Sí? Entonces, diremos así: cociente, residuo, ¿sí? Entonces tú vas a decir, esto tiene que ser 0. Entonces dices, a menos 1 vale 0, o sea que A vale 1. Pero esto también tiene que ser 0. O sea, B más 0 vale 0, o sea que B vale 0 también. Lo que nos piden que calculemos es el producto A por B. La respuesta sería 0. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar con otro problema. A ver, este es un poco más interesante. Dice que al dividir, ¿sí?, este polinomio de acá, de grado 4, entre este polinomio de grado 2, dice que se tiene 2x más 5 como residuo. Nos piden el valor de b menos a, y b y a son estos coeficientes que están acá. A ver, hagamos el siguiente esquema de Horner nuevamente, dividendo divisor, pero ojo que en el dividendo están apareciendo los coeficientes a y menos b, ¿verdad? Como el divisor era de grado 2, separaremos dos columnas solamente. Si yo me pongo acá a operar, acá voy a decir a entre 6, voy a colocar acá y multiplico, me voy a llenar de variables. Eso no es lo que se quiere. Más bien acá voy a hacer el análisis, pero inverso, o sea, al revés, ¿no? Como decían que el residuo era 2x más 5, significa que esto vale 2 y esto va a salir 5. Pues bien, si yo quiero que acá salga 5, se supone que he tenido que sumar estos dos. ¿Recuerdan el procedimiento anterior? Al sumar estos dos, para que esa suma me salga 5, el de acá tiene que ser 15 necesariamente. ¿Cierto? Ya, y si esto vale 15, ¿esto de dónde proviene? Pues eso proviene de que el número que estaba acá multiplica con él, eso me salía en esta parte, y cuando este número multiplicaba con él me salía acá. Entonces, ¿qué número multiplicado por menos 5 resulta 15? Ese número es menos 3. Pues menos 3 por menos 5 sale 15. Ah, pero a la vez estaría completando lo otro. Menos 3 por 4, eso sale menos 12. ¿Te das cuenta? Bien, ahora, cuando tú sumas estos 3, ¿no? Sumas estos 3, eso debería salir de 2. Claro, acá está faltando un número todavía, bueno, que voy a averiguar. Pero él con él suma menos 23. Menos 23, para que dé 2, ¿cuánto tendría que ser acá arriba? 25. Entonces ya estamos obteniendo justamente ese valor, ¿verdad? ¿Sí? 25. Ya, pero ahora, este 25 proviene de que este número de acá multiplique con él. Porque recuerda que este número, cuando multiplico con estos dos, eso me van a salir en estos dos casilleros. Entonces tú dices, ¿qué número multiplicado por menos 5 resulta 25? Pues ese número es menos 5, ¿no? Menos 5 por menos 5 resulta 25. Pero con esto estaría consiguiendo otra cosa más. Menos 5 por 4 estaría por acá ubicado el menos 20, ¿verdad? Sería así.
Ya, y ahora, ¿qué más podemos hacer? Ya, miren ustedes, tú vas a decir, por ejemplo, para que acá me salga -3, este resultado de acá, al sumar, porque se va a sumar con un número más que está en esta parte que aún desconozco, todo eso debería ser -18. ¿Y por qué -18? Porque -18 entre 6 sale -3. Entonces, si eso yo sé que tiene que ser -18, entonces el número que está acá arriba debería ser -20. Tú dices 22 menos 20 y menos 20, operas, sale -18. Ah, entonces es así. O sea, acá salió -20. Pero este -20 resulta cuando este número multiplico con él. Porque recuerda que el número de acá, cuando multiplico con estos dos, esos resultados se colocaban acá. Entonces tú te haces la pregunta, ¿qué número, sí, qué número multiplicado por -5 resulta -20? Ese número sería 4. Entonces acá sería 4. Tú dirías 4 por 4, 16. Ya está. ¿Está bien? Ya, entonces tú dices acá, finalmente, ¿ya? Para que acá salga -5, acá tendría que ser -30, porque -30 entre 6 sale -5. Entonces con esto ya voy a poder saber cuánto vale B, y para saber cuánto vale A dices A entre 6 debe salirme 4, ¿no? Entonces tendríamos así, A entre 6 sale 4, o sea quiere decir que A vale 24. Por otro lado, menos B más 16 sale -30, o sea que B vale 46. Lo que nos piden que calculemos es B menos A, eso resultaría simplemente 22. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nosotros la respuesta pues para este problema. ¿Sí? Bien, continuamos. Vamos con otro problema. Ya, ahora dice que al dividir un polinomio, ¿no? Dice d de x que desconozco, entre este polinomio que vendría a ser el divisor, se obtiene este cociente y este residuo. Nos piden la suma de coeficientes de los términos cuadráticos y lineal del dividendo, porque esto de acá es el dividendo. Lo único que vamos a hacer en este caso, chicos, es utilizar el teorema fundamental de la división, donde indica que el dividendo es igual al divisor por el cociente, pero más el residuo. En el problema, el dividendo dice que es 3x cuadrado más x menos 2, eso está en el enunciado. El divisor dice que es 3x menos 2 y el residuo dice que es 2x más 1, ¿cierto? Si nosotros efectuamos acá, ¿no? Al efectuar, vamos a decir así, ¿no? Vamos a efectuar acá, esto sale 9x al cubo, ¿está bien? Ya, a ver, ¿qué sale por acá? El con él sale menos 6x al cuadrado y el con él sale más 3x cuadrado, sería menos 3x cuadrado. El con él sale menos 6x y el con él sale menos 2x, sería menos 8x. Finalmente, menos 2 por menos 2 sale más 4 y esto estoy copiando como está. Bueno, al efectuar esto ya no es complicado, términos semejantes todavía se pueden reducir más y llegamos a esto. Nos pedían que determinemos la suma de los coeficientes del término cuadrático y término lineal. O sea, menos 3 y menos 6. Cuando sumamos ambos, esto sale menos 9. ¿Está bien? Esto sale entonces menos 9 por acá. ¿Sí? Bien. Vamos con otro problema. A ver, dice que en este caso nos piden que indiquemos el término independiente del cociente de esta división, ¿no? El término independiente. Fíjense ustedes por la forma que tiene el divisor, ¿sí? Por la forma que tiene el divisor, esto corresponde en este caso a lo que es el método de Ruffini. ¿Está bien? Entonces vamos a trabajarlo como método de Ruffini. Ya hacemos el arreglo, dividendo, divisor. Claro, lo que pasa es que como ahí decía x menos 5, ¿no? El x su coeficiente es 1, eso iría acá supuestamente en orden, pero al dividir entre 1 sale lo mismo, pero el menos 5 cambia de signo, se coloca 5 por eso en esta parte. Entonces, como el divisor es de grado 1, tan solo separa una columna, ¿no? Y empezamos el procedimiento. Directamente esto baja acá, 1, 1 por 5 sale 5 acá, esto de acá directamente se suma, esto sale 1,
1 por 5 sale 5, otra vuelta se suma, menos 1 más 5 sale 4, paso a multiplicar, por 5 sale 20, otra vuelta se suma, ¿no? Menos 13 más 20 sale 7, multiplicamos nuevamente 35 y como ya llegamos al extremo, solamente queda sumar y saldría 3. Vamos a sumar menos 32 más 35, eso sale 3. Este 3 sería el residuo y esto es el cociente. Entonces vamos a decir cociente y residuo, ¿sí? Nos piden que determinemos el término independiente del cociente. Este número es 7. Entonces ahí tendríamos nosotros la respuesta. ¿Ok? Bien. Otro problema, ¿sí? Otro problema por acá. Por ejemplo, ahora me dicen que esto es una división exacta. Entonces nos piden que haya el cociente. ¿Cuál es el cociente? Me indica por acá. Ya, chicos, acá hay un detalle importante. Si yo empiezo a efectuar como lo hice en un problema anterior, es posible que tengamos algún tipo de complicación. Entonces, cuando tú tienes una división que es exacta, solamente cuando es una división exacta, ¿sí? Y tú ves que las incógnitas están al inicio del dividendo y no al final, porque si fuera al final sería más sencillo. Entonces acá tú puedes hacer un artificio, le hacemos una jugada a esto. Cuando hacemos el esquema de Horner, yo lo que puedo hacer solamente porque es exacta, yo puedo colocar el esquema de Horner ordenado, pero en este caso ya no decreciente, sino creciente. Y eso me va a ayudar bastante. Entonces eso es lo que voy a hacer. El esquema de Horner invertido, ¿no? Este era de grado 3, grado 2, grado 1 y grado 0. O sea, estamos de manera creciente. Y acá también igualito, ¿no? Este era también independiente, ahora él va acá y los demás van con signo cambiado. Como esto era de grado 2, entonces tenemos que separar dos columnas, ¿no? Entonces quiere decir que acá me saldrá como resultado el residuo y acá me saldrá como resultado el cociente. ¿Y qué hacíamos? Estamos en Horner, dividimos 4 entre 4, 1. El 1 multiplica a estos dos números y esto sale menos 1 y menos 5. Sumamos, sale 12. El 12 entre 4 sale 3. Y 3 multiplica estos dos números y sale menos 3 y menos 15. Como ya llegamos al extremo derecho, entonces quiere decir que ya habremos terminado el problema. Y al ser una división exacta, acá sale 0 y 0. O sea, esto me va a permitir determinar n y m, teniendo en cuenta que el de la izquierda es el cociente y el otro es el residuo. Por ejemplo, si quisiera saber cuánto vale n, tú dirías, sumo estos tres y debe ser 0. O sea, n menos 8 igual a 0, o sea, quiere decir que n vale 8. Si quiero saber cuánto vale m, estos dos sumo y tienen que salirme 0, o sea, quiere decir que m vale 15. Claro, eso sí es que yo quisiera determinar los valores de m y n, ¿no es cierto? Pero en el problema me piden que determine el cociente. Ojo con esto. Normalmente acá se coloca de forma decreciente, ¿sí o no? ¿No? Ordenado decreciente es el resultado acá y acá también. Pero como acá hemos invertido el esquema de Horner y no lo hemos hecho decreciente sino creciente, entonces acá también va a ser ahora creciente. O sea, esto va a ser el término independiente y este es el término lineal que sería 3x más 1. ¿Ok? Bien.